5. Horror, ángeles y demonios. Pacto sangriento. Con la máquina de edición bajo el brazo y una sensación de posibilidades ilimitadas llenando su corazón, Euphrates Keller se abrió paso entre las estanterías de la cámara de archivos número 3 hacia la mesa de Sinderman. El literador de cabello blanco estaba encorvado sobre el libro que le había mostrado antes, su aliento condensándose en el aire helado. Se sentó a su lado y se colocó la máquina de edición en la mesa de trabajo, colocando la bobina de memoria en la ranura de la impresora. Hace frío aquí, Sinderman. ¿Cómo es que no ha cogido una fiebre? Nunca lo sabré. Él asintió con la cabeza. Sí, es bastante frío, ¿no es así? Ha sido así desde hace unos días, desde que el señor de la guerra fue llevado a Davin. De hecho, la pantalla de la máquina de edición parpadeó a la vida. La pantalla blanca los bañó a ambos con su descolorida luz. Keller hojeó las imágenes que había capturado. Recorrió las que había tomado, tanto en la superficie de Davin como las del capitán Loken y el Mournival antes de su partida hacia las cabezas susurrantes. ¿Qué está buscando exactamente?, preguntó Sinderman. Esto, dijo triunfante, acercando la pantalla para que él pudiera ver la imagen que se mostraba. El archivo contenía 8 fotografías, todas tomadas en el Consejo de Guerra celebrado en Davin, donde la traición de Ugantemba había sido revelada. Cada disparo incluía al primer capellán Erebus y se sirvió de la rueda de desplazamiento de la máquina para ampliar su cráneo tatuado. Sinderman exclamó al reconocer los símbolos en la cabeza de Erebus. Eran idénticos a los que había en el libro que le había mostrado a Keller en la subcubierta. Eso es todo, entonces, suspiró. Debe ser el libro del Orgar. ¿Puedes ampliarlo más para poder observar los símbolos de ambos lados de la cabeza de Erebus? ¿Es eso posible? Por favor, deme un poco de crédito, respondió ella, con las manos bailando a través de las teclas de la máquina de edición. Utilizando todas las imágenes tomadas desde diferentes lugares del portador de la palabra, Euphrates fue capaz de crear una imagen compuesta de los símbolos tatuados en su cráneo y proyectarla sobre un panel plano. Sinderman observó su habilidad con admiración cuando le tomó menos de 10 minutos resolver una imagen de alta resolución de los símbolos en la cabeza de Erebus. Con un gruñido de satisfacción, dio un golpe de teclado final y una copia impresa de la brillante imagen de la pantalla se deslizó por un lado de la máquina con un zumbido. Keller la levantó por las esquinas y la agitó por un segundo o dos para que se secara antes de entregarla a Sinderman. Ahí tiene, dijo. ¿Le ayudará a traducir lo que dice ese libro? Sinderman deslizó la imagen sobre la mesa y la acercó al libro, mientras su cabeza se balanceaba adelante y atrás entre el libro y sus notas. Al mismo tiempo pasaba el dedo por los senderos cuneiformes. Sí, dijo con entusiasmo. Aquí, como ves, esta palabra está cargada de transcripciones vocales y esta es claramente un argot personal, aunque de una construcción polisilábica más densa. Keller dejó de prestar atención a lo que estaba diciendo Sinderman después de un rato, incapaz de dar sentido a la jerga que utilizaba. Carcass y Bolitón podrían ser capaces de entender al literador, pero las imágenes eran lo suyo, no las palabras. ¿Cuánto tiempo le llevará conseguir que tenga algún sentido?, le preguntó. ¿Qué? Oh, no mucho tiempo, dijo. Una vez que se conoce la lógica gramatical de una lengua, es una cuestión relativamente sencilla desbloquear el resto de su significado. ¿Cuánto tiempo? Deme 1 hora y lo leeremos juntos, ¿sí? Ella asintió con la cabeza y empujó la silla hacia atrás, diciendo. Bien, voy a echar un vistazo por ahí, si le parece bien. Sí, no dude en echar un vistazo a lo que le llame la atención, mi querida, aunque me temo que gran parte de esta colección se adapta más a los académicos polvorientos como yo. Keller sonrió mientras se levantaba de la mesa. Puede que no sea una documentalista, pero sé por dónde se empieza a leer un libro, Kirill. Por supuesto que sí, no pretendo dar a entender lo contrario. Demasiado fácil, dijo, y se alejó hacia las pilas de libros mientras Sinderman volvía a los suyos. A pesar de su chiste, pronto se dio cuenta de que Sinderman tenía toda la razón. Pasó la siguiente hora deambulando arriba y abajo entre estantes llenos de pergaminos, libros y manuscritos húmedos, con hojas sueltas. La mayoría de los libros tenían títulos insondables, lecturas astrológicas y augurios astrotelepáticos, abjuraciones maléficas y múltiples horrores asociados con tales trabajos o el libro de Atum. Al pasar este último libro, sintió un escalofrío en su columna vertebral y extendió la mano para devolverlo a la estantería. El olor de la encuadernación de cuero desgastado era fuerte, y aunque ella no tenía ningún deseo real de leer el libro, no podía negar la extraña atracción que ejercía sobre ella.
El libro crujió cuando lo agarró y el polvo de los siglos emanó de sus páginas cuando lo abrió. Tosió, escuchando la lectura en voz alta que hacía Sinderman del libro del Orgar mientras traducía más del texto. Sorprendentemente, las palabras ante ella estaban escritas en un lenguaje que podía entender, y sus ojos rápidamente escanearon la página. Las palabras de Sinderman le llegaron de nuevo y a Euprati le tomó un momento registrar que las palabras que estaba escuchando se hacían eco de las palabras que estaba viendo en la página. Las letras se borroneaban y se reordenaban ante sus propios ojos. El guión desvanecido parecía iluminarse desde el interior y, al leer lo que decían, las páginas del libro estallaron en llamas. Dejó caer el libro con un grito de alano. Se volvió y corrió hacia donde había dejado a Sinderman, doblando una esquina para ver que leía en voz alta el libro con una expresión de terror en su rostro. Se agarraba a los bordes del libro como si no pudiera soltarlo. Las palabras brotaban de él como un torrente. Hubo un crujido. Una sensación eléctrica atravesó los dientes de Euprati y gritó de terror cuando vio una nube de luz azulada flotando por encima de la mesa. La imagen se retorcía y se sacudía en el aire, moviéndose como si estuviera fuera de sincronía con el mundo que la rodeaba. Kirill. ¿Qué está pasando? Gritó al sentir cómo el terror de las cabezas susurrantes regresaba, dejándola paralizada. Cayó de rodillas. Sinderman no respondía. Las palabras salían de su boca automáticamente y sus ojos estaban fijos en los terroríficos ojos artificiales por encima de él. Se dio cuenta de que el mismo miedo que ella sentía era también el que le corría a él por las venas. La luz palpitaba como si algo estuviera empujando desde el más allá. Un miembro iridiscente brotó de las profundidades. Keeler sintió la rabia que la había consumido en los meses siguientes al ataque, quebrantando su miedo y haciéndola levantarse. Keeler corrió hacia Sinderman y se apoderó de sus delgadas muñecas cuando un cuerpo ondulante, de carne brillante, comenzó a arrastrarse a través de la luz. Sus manos estaban fijas en el libro, los nudillos blancos. Ella no podía hacérselo soltar, mientras el iterador continuaba leyendo en voz alta las palabras terribles de sus páginas. Kirill. Suelta el maldito libro. Gritó cuando un horrible sonido de rasguido vino de arriba. Ella se arriesgó a mirar hacia allí y vio aún más tentáculos empujando a través de la luz en una obscena parodia de nacimiento. Lo siento, Kirill. Gritó, y golpeó al iterador en la mandíbula. El impulso del golpe lo lanzó hacia atrás de su silla y el torrente de palabras se detuvo cuando el libro cayó de sus manos. Ella rodeó la mesa y levantó a Sinderman del suelo. Mientras lo hacía, oyó un ruido grotesco de succión y un golpe cuando algo duro y húmedo de algún tipo aterrizó sobre la mesa. Euprati no perdió el tiempo mirando hacia atrás y se lanzó lo más rápido que pudo hacia las estanterías, soportando el peso de Sinderman mientras avanzaba. Ambos se escudaron detrás de una mesa cuando una luz brillante surgió de las sombras ante ellos y un grito gorgoteante, casi como una risa, llenó el ambiente. Keeler escuchó un silbido de aire y algo brillante y caliente pasó por su lado, golpeando los estantes con una explosión caliente como fuegos artificiales. La madera siseó en los lugares en los que había sido golpeada. Pudo echar un vistazo sobre su hombro para ver un horror de extremidades ondulantes y brillantes, pura carne retorcida. Se desplazaba con un movimiento ondulante, rostros y ojos lunáticos y bocas cacareantes, formándose y reformándose de la materia líquida de su cuerpo. Luces azules y rojas se desprendían de su interior, creando un efecto estroboscópico de haces a través del archivo. Otro rayo de brillo fosforescente se dirigió hacia ellos y Keeler se arrojó al piso junto con Sinderman. El rayo golpeó el estante al lado de ellos, lanzando libros en llamas y trozos astillados de madera. El horrible monstruo serpenteó a través de las estanterías con sus largas extremidades elásticas, a una velocidad increíble. Keeler pudo notar que estaba dando vueltas en torno a ellos, como un depredador. Arrastró a Sinderman a sus pies cuando oyó la risa enloquecedora del monstruo detrás de ella. El iterador parecía haber recuperado una cierta medida de sus sentidos después del golpe y, una vez más, corrieron entre el laberinto de estrechas filas de estantes hacia la salida de la cámara. Detrás de ellos podían oír el crepitar de las llamas, cuando el horror apretó su cuerpo entre las estanterías y los libros estallaron en géiseres de fuego de color rosa. El final del pasillo estaba justo delante de ella y casi se echó a reír al oír las sirenas de las alarmas contra incendios. ¿Seguramente alguien vendría a ayudarla ahora? Llegaron al final del pasillo y Sinderman tropezó, arrastrándola al piso con él.
Cayeron en una maraña de brazos y piernas, luchando desesperadamente para poner distancia entre ellos y el monstruo repugnante, que él rodó sobre su espalda a medida que se empujaba hacia la fila de estanterías, mientras su atacante reptaba hacia ella con turbulentos movimientos internos. Ojos saltones y bocas amplias, llenas de colmillos, erupcionaron de su cuerpo amorfo y gritó cuando vomitó una bocanada de abrasador fuego azul hacia ella. Aunque sabía que no serviría de nada, cerró los ojos y alzó los brazos para evitar las llamas, pero un repentino silencio la envolvió mientras esperaba la agonía ardiente que nunca llegó. «Date prisa», dijo una voz temblorosa. «No puedo detenerlo mucho más tiempo». Keeler se volvió y vio la blanca túnica de la señora de los astrópatas del espíritu vengativo, Ingmaesin, de pie en la puerta de la cámara de archivo con las manos extendidas ante ella. «Horus, hermano mío», dijo Magnus. «No debes creer todo lo que te ha dicho. Todo es mentira, todo. Mentiras que ocultan un siniestro propósito. Aquellos que tienen el coraje y el carácter para decir la verdad siempre parecen siniestros a los ignorantes», gruñó Erebus. «¿Cómo te atreves a decir mentiras mientras permaneces delante de nosotros en la disformidad? ¿Cómo puede ser posible sin el uso de la hechicería? Hechicería que se les prohibió expresamente practicar por el propio emperador. No te atrevas a juzgarme, cachorro», gritó Magnus, lanzando una bola brillante de fuego hacia el primer capellán. Horus observó cómo la llama alcanzó a Erebus y lo envolvió, pero a medida que el fuego se apagaba vio que Erebus salía ileso, su armadura apenas rayada y sin una marca en la piel. Erebus se echó a reír. «Estás demasiado lejos, Magnus. Tu poder no puede alcanzarme aquí». Horus vio como Magnus lanzaba relámpagos de sus dedos, atónito y horrorizado al ver a su hermano emplear tales poderes. Aunque todas las legiones habían tenido alguna vez divisiones de bibliotecarios con guerreros entrenados para aprovechar el poder de la disformidad, habían sido disueltas después por decreto del emperador en el Consejo de Nikea. Estaba claro que Magnus no había obedecido ese decreto y semejante pretensión hizo tambalear a Horus. Finalmente, su hermano Ciclópeo reconoció que sus poderes no estaban teniendo ningún efecto sobre Erebus y dejó caer las manos a un lado. «Ya ves», dijo Erebus, volviéndose hacia Horus, «no se puede confiar en él». «Tampoco en ti, Erebus», dijo Horus. «Vienes a mí envuelto en la identidad de otro, afirmas que mi hermano Magnus no es más que una bestia atraída por la disformidad para devorarme y luego hablas con él como si fuera exactamente quien parece. Si él está aquí gracias a la hechicería, entonces ¿cómo puedes estar tú aquí?». Erebus se detuvo, atrapado en su mentira, y dijo: «Tienes razón, mi señor. La magia de la logía de la serpiente me ha enviado aquí para que le ayude y le ofrezca una oportunidad de vivir. La sacerdotisa serpiente me tuvo que cortar la garganta para hacerlo y, una vez que regrese al mundo de la carne, mataré a la perra por eso. Pero sé que todo lo que nos han demostrado es real. Lo ha visto con sus propios ojos y ahora conoce la verdad». Magnus se alzó por sobre la figura de Erebus. Aunque sacudía su melena roja con furia, Horus vio que mantenía tensas las riendas de su ira mientras hablaba. «El futuro no está establecido, Horus. Erebus puede haberte mostrado un futuro, pero es solo uno de los posibles. No es absoluto. Tengo fe en que...». «Da», se burló Erebus. «La fe es simplemente otra forma de no querer saber lo que es verdadero». «¿Crees que no lo sé, Magnus?», rezongó Horus. «Conozco la disformidad y los trucos que puede jugar con la mente. No soy estúpido. Yo sabía que no eras Janus, así como sé que, sin un contexto adecuado, todo lo que he visto aquí no tiene sentido». Horus vio la mirada en el rostro cabizbajo de Erebus y se echó a reír. «Me tomas por tonto, Erebus, si crees que esos simples trucos de salón me atraerán a tu causa». «Mi hermano», sonrió Magnus. «Me dejas maravillado». «Cállate», gruñó Horus. «No eres mejor que Erebus. No vas a manipularme de esta manera, porque yo soy Horus. Yo soy el señor de la guerra». Horus disfrutó su confusión. Uno de ellos era su hermano, el otro, un guerrero al que había tenido como consejero y devoto seguidor. Había juzgado mal a los dos profundamente. «No puedo confiar en ninguno de los dos», dijo. «Yo soy Horus y hago mi propio destino». Erebus dio un paso hacia él con las manos extendidas en actitud de súplica. «Debes saber que he venido a instancias de mi amo y señor, Lorgar». Él ya sabía de la búsqueda del emperador para ascender a la divinidad y por eso se ha entregado a los poderes de la disformidad.
Cuando el emperador rechazó la adoración de Lorgar, encontró a otros dioses más que dispuestos a aceptar su devoción. El poder de mi primarca se ha multiplicado 10 veces y es solo una fracción de la energía que podría ser suya y usted se compromete con su causa. Miente. Exclamó Magnus. Lorgar es leal. Él nunca se volvería contra el emperador. Horus escuchó las palabras de Erebus y supo con certeza absoluta que decía la verdad. Lorgar, su más querido hermano, había abrazado el poder de la disformidad. Emociones en conflicto competían por la supremacía dentro de él. La decepción, la ira y, si era honesto, una chispa de celos porque Lorgar había sido elegido en primer lugar. Si el sabio Lorgar había elegido tales potencias como patrones, ¿no había algún mérito en ellas? Horus, dijo Magnus, me estoy quedando sin tiempo. Por favor, sé fuerte, mi hermano. Piensa en lo que este perro mestizo está pidiendo que hagas. Él ha escupido en su juramento de lealtad. Te obliga a traicionar al emperador y volverte contra tus hermanos astartes. Debes confiar en el emperador para hacer lo correcto. El emperador juega a los dados con el destino de la galaxia, respondió Erebus, y los arroja donde nadie puede verlos. Horus, por favor. Gritó Magnus. Su voz tomaba un cariz fantasmal cuando su imagen comenzaba a desvanecerse. No debes hacer esto, todo por lo que hemos luchado se arruinará para siempre. No puedes hacer algo tan terrible. ¿Es tan terrible?, preguntó Erebus. No es más que algo insignificante, en realidad. Entregar al emperador a los dioses de la disformidad y el poder ilimitado puede ser suyo. Le he dicho antes que no tienen ningún interés en los reinos de los hombres y esa promesa sigue siendo válida. La galaxia será suya para gobernar como el nuevo señor de la humanidad. Basta. Rugió Horus, y el mundo se hizo el silencio. He hecho mi elección. Keeler ayudó a Kirill Sinderman a levantarse y juntos huyeron a través de la puerta de la cámara de archivo. Los brazos temblorosos de Inmaesin todavía estaban abiertos y Keeler pudo sentir las olas de frío psíquico que irradiaba en el esfuerzo por mantener el horror dentro de la cámara. Cierra la puerta, dijo Inmaesin con los dientes apretados. Las venas se destacaban en su cuello y en la frente, y sus rasgos de porcelana estaban desfigurados por el dolor. Keeler no necesitó que se lo dijera 2 veces y dejó caer a Sinderman para llegar a la puerta, mientras Inmaesin se alejaba a paso lento, arrastrando los pies. Ahora. Gritó la astrópata, bajando los brazos. Keeler arrastró la puerta cuando la carcajada ardiente de la bestia crecía una vez más. Los sonidos de las alarmas y sus gritos de locura le llenaron los oídos cuando la puerta se cerró. Algo pesado impactó el otro lado de la puerta y pudo sentir su calor a través del metal. Inmaesin la ayudó, pero la astrópata era demasiado frágil para ser de mucha utilidad y Keeler sabía que no podían mantener la puerta cerrada por mucho tiempo. ¿Qué hicieron?, demandó Inmaesin. No sé, jadeó Keeler. El iterador estaba leyendo un libro y lo que sea apareció de la nada. ¿Qué es eso, en el nombre del emperador? Una bestia de más allá de las puertas del Empíreo, dijo Inmaesin cuando la puerta se estremeció con otro impacto llameante. Sentí la acumulación de energía de la disformidad y llegué aquí tan rápido como pude. Lástima que no haya sido más rápida, dijo Keeler. ¿Se puede enviar de regreso? Inmaesin sacudió la cabeza cuando un pseudópodo de luz rosada atravesó la puerta y rozó el brazo de Keeler. Su toque atravesó sus ropas y le quemó la piel. Ella gritó, retrocediendo desde la puerta, y se agarró el brazo en su agonía. El horror se estrelló contra la puerta una vez más, y el impacto las hizo volar a ella y a la astrópata. Una luz cegadora llenó el pasillo, y Keeler se cubrió los ojos al sentir unas manos sobre sus hombros, al ver que Kirill Sinderman se había puesto de pie una vez más. La arrastró a sus pies y dijo: creo que puede haber traducido mal una parte del libro. ¿Eso crees?, gruñó Keeler, alejándose de la abominación. O tal vez lo tradujo a la perfección, dijo Inmaesin, luchando desesperadamente por alejarse de la puerta de la cámara de archivo. La bestia luminosa reptaba hacia el exterior en una maraña de tentáculos y miembros, cada uno dando azotes ciegamente. Una multitud de globos oculares se inflaba como forúnculos hinchados a través de su piel gomosa, mientras se acercaba a ellos una vez más. «Oh emperador, protégenos», susurró Keeler y se volvió para huir. La bestia se estremeció ante sus palabras. Inmaesin la tiró de la manga, gritando: «Vamos. No podemos luchar contra ella.
Eupratique se dio cuenta de que no era cierto y restó importancia a la advertencia de la astrópata, metiendo la mano por debajo de su túnica para sacar el águila imperial que colgaba al final de su collar. Su superficie plateada brillaba a la luz deslumbrante de la criatura, más brillante por alguna razón e irradiando una sensación de calor en la palma de su mano. Ella sonrió beatíficamente cuando comprendió con toda claridad que todo lo que había pasado desde las cabezas susurrantes la había estado preparando para este momento. Euprati. Vamos. Gritó Sinderman con terror. Un miembro sobresalió del horror y otro rayo de fuego azul rugió hacia ella. Keeler se mantuvo firme y elevó el símbolo de su fe delante de ella. El emperador protege. Gritó ella, mientras las llamas la envolvían. La lluvia caía en gotas gruesas. Loken podía sentir una tensión en el aire nocturno, como si los nubarrones oscuros aplastaran a las decenas de miles de personas que se reunían alrededor del Delpos. Los rayos crepitaban por encima de él y el sentimiento de expectación era casi insoportable. 9 días habían pasado desde que el Señor de la Guerra había sido enterrado en el templo de la Logía de la Serpiente y, con cada día que pasaba, el tiempo iba empeorando. La lluvia caía en un interminable aguacero que amenazaba con arrasar los campamentos improvisados de los peregrinos. El estruendo de un trueno sacudió el cielo como un golpe de martillo. El Señor de la Guerra le había dicho una vez a Loken que el cosmos era demasiado grande y estéril para el melodrama, pero los cielos de Davin parecían decididos a demostrar que estaba equivocado. Torgadón y Vilpus estaban con él en la parte superior de los escalones y cientos de los hijos de Horus se ubicaban detrás de ellos tres. Capitanes de compañías, jefes de escuadra, oficiales archivistas y guerreros habían llegado a Davin para presenciar lo que podría ser su salvación o su perdición. Habían marchado a través de la multitud que cantaba sin cesar. Las túnicas de color beige sucio de los rememoradores se mezclaban con uniformes del ejército y vestidos civiles. Parece que toda la maldita expedición está aquí, había dicho Torgadón mientras marchaban por las escaleras, pisando las baratijas y chucherías dejadas como ofrenda al Señor de la Guerra con sus botas blindadas. Desde lo alto de los pasos procesionales, Loken pudo ver al mismo grupo al que se había enfrentado hacía 9 días, con la excepción de Malogurst, que había regresado a la nave unos días antes. La lluvia corría por el rostro de Loken cuando un rayo de luz iluminó la superficie de la puerta de entrada de bronce, haciéndola brillar como una gran muralla de fuego. Algunos guerreros astartes la guardaban firmes bajo la lluvia. Abaddon, Aximand, Targost, Sedirae, Ekadon y Kibre. Ninguno de ellos había abandonado su vigilia ante las puertas de Delpos. Loken se preguntó si se habían molestado en comer, beber o dormir desde la última vez que los había visto. ¿Qué hacemos ahora, Garby?, preguntó Vitus. Nos unimos a nuestros hermanos y esperamos. ¿Esperamos qué? Vamos a saberlo cuando eso suceda, dijo Torgadón. ¿No es así, Garby? Eso espero, Tarik, contestó Loken. Vamos. Los tres partieron hacia la puerta de entrada, acompañados por el eco de los truenos rebotando a los lados de la enorme estructura y las serpientes encima de cada pilar brillando con cada destello de los rayos. Loken vio como sus hermanos en el frente de la puerta estaban en una fila al borde de la piscina de agua ondulante, la luna llena reflejándose en su superficie de color negro. Horus Aximand lo había visto tiempo atrás como un presagio. ¿Lo sería de nuevo? Loken no sabía si lo era de esperanza o no. Los hijos de Horus seguían a sus capitanes en la procesión por centenares. Loken mantenía su temperamento bajo control, a sabiendas de que si las cosas salían mal, era casi seguro que habría derramamiento de sangre. La idea le horrorizaba y esperaba con todo su corazón que esta tragedia pudiera evitarse, pero ¿qué estaría dispuesto a hacer si se avecinaba una batalla campal? ¿Están listos para una batalla?, preguntó Loken a Torgadón y Vilpus en un discreto canal de Vox. Siempre, asintió con la cabeza Torgadón. Plena carga en todos los hombres. Sí, dijo Vilpus. ¿De verdad crees? No, dijo Loken, pero estén preparados en caso de que tengamos que luchar. Manténganse controlados y no vamos a llegar a eso. Tú también, Garby, advirtió Torgadón. La larga columna de guerreros astartes llegó a la piscina, los portaestandartes del Señor de la Guerra de pie en el lado opuesto, estoicos y sin muestras de arrepentimiento. Loken, dijo Sergar Targost. ¿Has venido a luchar contra nosotros? No, dijo Loken, al ver que, al igual que ellos, los demás estaban armados y listos. Hemos venido a ver qué sucede. Han pasado 9 días, Sergar. Ya está hecho, asintió con la cabeza Targost. ¿Dónde está Erebus? ¿Alguien lo ha visto desde que puso al Señor de la Guerra en este lugar? No, gruñó Abaddon, su largo cabello suelto y sus ojos hostiles. Nosotros no.
¿Qué tiene eso que ver con nada? Calma, Ezequiel, dijo Torgadón. Todos estamos aquí por lo mismo. Loken, dijo Aximand, ha habido fricciones entre todos nosotros, pero se deben terminar ahora. Para nosotros, el estar enfrentados sería deshonrar la memoria del Señor de la Guerra. Hablas como si ya estuviera muerto, Horus. Veremos, dijo Aximand. Esto fue siempre una esperanza vana, pero era todo lo que teníamos. Loken miró a los ojos a Horus Aximand, notando la desesperación y la duda que lo atormentaban. Sintió que la ira hacia su hermano disminuía. ¿Habría actuado de forma distinta y hubiera estado presente cuando la decisión sobre el destino del Señor de la Guerra se había tomado? Podría decir con toda honestidad que no habría aceptado la decisión de sus amigos y compañeros si la situación hubiera sido al revés. Él y Horus Aximand podrían haber estado ahora de pie en diferentes lados de la piscina. Entonces vamos a esperar como hermanos unidos en la esperanza, dijo Loken. Aximand sonrió agradecido. La palpable tensión acabó con la confrontación. Loken, Torgadón y Vicus marcharon alrededor de la piscina junto a sus hermanos delante de la enorme puerta. El deslumbrante brillo de los rayos se reflejaba en la puerta mientras el Mournival permanecía hombro con hombro. Un rugido estruendoso, que no tenía nada que ver con la tormenta, dividió la noche. Loken vio aparecer una línea oscura en el centro de la puerta cuando los truenos fueron silenciados repentinamente y los relámpagos se calmaron en el espacio de un latido del corazón. El cielo estaba desconcertantemente tranquilo, como si la tormenta hubiera desaparecido y el cielo hubiera detenido su espectáculo para ser testigo del drama que se desarrollaba en el planeta. Poco a poco, la puerta empezó a abrirse. Las llamas bañaban a Eupratic-Eiler, pero estaban frías y no sentía ningún dolor. El águila de plata brillaba en su mano. La sostenía ante ella como un talismán y sentía una energía maravillosa llenándola, corriendo a través de ella desde las yemas de los dedos de los pies hasta los extremos de su cabello. El poder del emperador te lo ordena, abominación. Gritó ella, desconociendo las palabras, pero sintiéndolas. Ingmaesin y Kirill Sinderman vieron con asombro cómo ella daba un paso, y luego otro, hacia el horror. El monstruo estaba paralizado, ya fuera por su valor o por su fe, ellos no lo sabían, pero, fuera cual fuera la razón, estaban agradecidos por ello. Sus miembros se agitaban como si una fuerza invisible lo atacara. Su risa chirriante se iba convirtiendo en el lamento de un niño triste. En el nombre del emperador, vuelve a la disformidad, hijo de puta. Dijo Keeler. Su confianza aumentaba a medida que la sustancia del monstruo disminuía. Jirones de luz escapaban de su cuerpo. El águila de plata se tornó más caliente en su mano y podía sentir la piel de la palma ampollándose por el calor. Ingmaesin se unió a ella, añadiendo sus propios poderes al asalto de Keeler sobre el monstruo. El aire alrededor de la astrópata se volvió más frío y Keeler acercó la mano a la psíquica con la esperanza de enfriar el águila en llamas. La luz interior del monstruo se estaba desvaneciendo. Sus nebulosos contornos despedían brasas de luz como si luchara por aferrarse a la existencia. La luz del águila de Keeler eclipsó su iluminación infernal y todo el corredor fue quedándose sin sombras a causa de su brillo. Lo que sea que estés haciendo, continúa haciéndolo. Exclamó Ingmaesin. Se debilita. Keeler trató de responder, pero se encontró con que no le restaba voz. La maravillosa energía que la había llenado ahora pasaba a través de ella desde el águila, incrementando su propia fuerza con la misma. Trató de soltar el águila, pero quedó rápidamente pegada a su mano, el metal al rojo vivo fundido a su piel. Detrás de ella, Keeler oyó el sonido de las armaduras de la tripulación de la nave y sus gritos de asombro ante la escena que se desplegaba frente a ellos. Por favor, susurró mientras sus piernas cedían y se desplomaba al suelo. La luz resplandeciente desapareció de su mano y lo último que vio fue la desintegración del horror y la cara de éxtasis de Sinderman mirándola con asombro. El único sonido era el de la puerta. Toda la existencia de Loken se redujo a la franja de oscuridad cada vez mayor entre sus dos hojas. Contuvo el aliento y esperó a ver lo que podía haber más allá. Las puertas se abrieron completamente y se arriesgó a echar un vistazo a sus compañeros hijos de Horus, viendo la misma esperanza desesperada en cada rostro. Ni un solo sonido alteraba la noche. Loken sentía cómo la melancolía crecía dentro de él al darse cuenta de que debía ser simplemente la apertura automática de las puertas del templo. El señor de la guerra había muerto. Un temor enfermizo se cernió sobre Loken y su cabeza se le hundió en el pecho. Entonces oyó un ruido de pasos y miró hacia arriba para ver el brillo de una placa de oro blanco saliendo de las tinieblas. Horus salió del Delpos con su manto de púrpura ondeando tras él
Galadriel y con su espada de oro en alto por encima de su cabeza. El ojo en el centro de su coraza brillaba con un rojo de fuego y los laureles en su frente enmarcaban unos rasgos hermosos y terribles en su magnificencia. El señor de la guerra se presentó ante ellos, erguido y más vital que nunca. Su enorme físico parecía captar toda la atención de los asistentes. Horus sonrió y dijo: «Ustedes son un regalo para la vista, mis hijos». Turgadón lanzó el puño al aire con alegría y gritó: «Lupercal». Se echó a reír y salió corriendo hacia el señor de la guerra, rompiendo el hechizo que había caído sobre el resto de ellos. El Mournival se apresuró a reencontrarse con su señor y maestro, entre gritos de alegría de «Lupercal», saliendo de la garganta de todos los guerreros astartes cuando se corrió la voz entre la multitud que rodeaba el templo. Los peregrinos en torno a Delpos se unieron al cántico y 10.000 gargantas gritaron pronto el nombre del señor de la guerra. «Lupercal. Lupercal. Lupercal». Las paredes del cráter se sacudieron con los aplausos ensordecedores que se repitieron a lo largo de toda la noche.